Y entonces vamos a ver lo que es integrales sobre regiones generales. ¿Sí? Que pues va a ser básicamente integrales que no necesariamente sean cuadradas. Entonces, eh, lo que vamos a tener aquí pues es va a ser más o menos el mismo concepto, ¿sí? Pero en lugar de tener una región rectangular o cuadrada en el plano, lo que vamos a tener pues es una región que va a tener una forma general, ¿no? Y esta región normalmente va a estar delimitada por dos curvas. Entonces, vamos a tener nosotros esta región sobre el plano y vamos a tener nosotros nuestra superficie en el espacio y pues lo que queremos hacer es precisamente integrar sobre la región que está acotada, ¿no? Entonces, vamos a tener, como les digo, diferentes maneras en que estas regiones, las regiones que están sobre el plano, se van a poder presentar. Entonces, déjenme dibujarlas aquí para que se vea un poquito más claro. Puede que tengamos nosotros aquí una curva superior, le vamos a poner G2. Tengamos nosotros una curva inferior, que le vamos a poner G1, ¿sí? Y que aparte tengamos límites dados para X, ¿sí? Entonces, la región que estaríamos integrando, pues sería precisamente esta de aquí. Luego puede que tengamos dos curvas. Vamos a tener una curva superior, ya dijimos que le vamos a llamar G2 de X, y una curva inferior llamada G1 de X, y únicamente un límite, ¿sí? El punto A, pues evidentemente en este caso sería el punto de intersección entre las dos curvas, ¿sí? Y por último, puede que tengamos dos curvas que se intersectan en dos puntos, entonces tendríamos como algo así, ¿no? Donde A y B pues son los puntos de intersección de estas curvas G2 y G1. ¿Vale? Este tipo de regiones se le conoce como regiones tipo 1. Voy a poner aquí regiones tipo 1. ¿Sí? Las regiones tipo 1 se dice o se clasifican como esto si tenemos nosotros que la región que queremos integrar D está entre dos curvas. Entonces, desde A hasta B, desde A hasta B para X, ¿sí? Y Y pues va a estar entre G1 y G2. ¿Vale? Entonces, los límites de integración en este caso, pues van a depender de dos valores constantes para X y de dos funciones para Y, ¿vale? Entonces, fíjense que en este caso, las regiones tipo 1, pues son funciones o sea, son funciones que dependen de X, ¿sí? O sea, de Y es igual a una función en X, ¿vale? Entonces, cuando nosotros integremos este tipo de regiones, la integral se va a definir como la integral sobre perdón, se me trabó la lengua. La integral sobre la región D va a estar dada por f de x por un diferencial de área. Y en este caso, muchachos, se va a integrar primero en la variable y, es decir, de G1 a G2, y luego en la variable x, es decir, de A a B. Entonces, nuestro diferencial de área, pues tiene que tener precisamente este orden, de Y y luego de X, ¿sí? Las regiones tipo 2 van a ser cuando tengamos funciones que dependan de Y. Por ejemplo, podemos tener nosotros dos funciones así en el plano, y entonces los límites constantes pues van a estar en B, desde A hasta B, y aquí vamos a tener una función H1, que es la de la H1 de Y,
que es la de la más izquierda, y h2 de y, que sería la función de más hacia la derecha. O podemos tener, pues así como vimos ahorita, dos curvas que se intersectan, ¿sí? Que se intersectan en un punto. Entonces, el punto de intersección, pues sería el punto A, y un límite superior dado, pues sería el punto B. Y entonces aquí tenemos un h2 de y aquí tenemos una función h1 de y. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos regiones de este tipo, que son regiones tipo 2, la región va a estar definida como todos los puntos x, y, tal que están, bueno, le voy a cambiar aquí los límites para no confundirlos con los otros, ¿sí? Este es C, D y C, D. Entonces va a ser todos los puntos x, y que estén entre c y d para la variable y entre las funciones h1 y h2 para la variable x. Y cuando nosotros queremos integrar o queremos hacer una integral múltiple sobre una región del tipo 2, pues entonces esta integral se va a definir de la siguiente manera. La integral de f de x, y por el diferencial de área sobre la región D va a estar dada. Primero tenemos que integrar con respecto a x desde h1 hasta h2 y luego con respecto a y desde c hasta d de la función. ¿Sí? Y entonces los diferenciales pues tienen que ser primero de x y luego de y. Entonces, para saber cómo vamos a plantear nuestras integrales, tenemos que identificar el tipo de región que tenemos, ya sea una región 1 o una región 2, ¿sí? Para saber entonces cómo vamos a colocar los límites y los límites de integración y los diferenciales. ¿Okay? Por ejemplo, queremos evaluar la siguiente integral, ¿sí? Sobre la región D de la función x más 2y. Y la región D está acotada por las parábolas. Está acotada por las parábolas y es igual a 2x cuadrada y por la parábola y es igual a 1 más x cuadrada. Lo ideal aquí pues sería poder graficarlas, ¿no? O sea, poder ver las dos parábolas. De hecho, creo que podemos hacer eso en este momento. Déjenme nada más, cambio acá la pantalla. Vamos a ver. Y vamos aquí a abrir nuestra pantalla de GeoGebra. ¿Sí? Entonces aquí pues no necesitamos la de tercera dimensión porque estamos trabajando en el plano. Y vamos a graficar entonces las dos parábolas a las para las cuales nuestra región está acotada. La primera sería y es igual a 2x cuadrada. Y la segunda sería y es igual a 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces, la región que nosotros estamos buscando, o más bien la región sobre la que estamos buscando integrar, pues es esta de aquí. Es esta cuñita que se forma entre las dos parábolas. Fíjense entonces que según las imágenes que vimos ahorita, pues esta es una región tipo 1, ¿sí? Porque tengo una curva superior y una curva inferior, en lugar de una curva derecha y una curva izquierda. Y en este caso, la curva superior pues está dada por la función 1 más x cuadrada, ¿no? Es la que está en color azul. Y la curva inferior pues está dada por la función 2x cuadrada, que es la que está en color verde. ¿Sí? Entonces esto me permite identificar pues cuál va a ser precisamente mi límite superior y mi límite inferior en la variable x. ¿Ok? Entonces voy a regresar al pizarrón.
Bien, entonces ya identificamos que la región que tenemos es una región tipo 1, ¿sale? Entonces esto quiere decir que, pues primero que nada necesito, ya tengo los límites para la variable y, sí, que serían estos dos. Dijimos que este sería h, no, al revés, ¿verdad? Dijimos que este era h1, la curva verde, ¿sí? Entonces este era H1 y esta era H2, o sea, básicamente límite superior y límite inferior. Ah, no, G le habíamos puesto, según la definición que les puse. G1 y G2. Pero ahora lo que necesito, que aún no tengo, pues son los valores para X, ¿sí? O sea, los valores para Y aquí están, son estas dos funciones. Pero los valores para X no las tengo y esos hay que encontrarlos. Y la manera pues más sencilla de encontrarlos pues es igualando estas dos ecuaciones y resolviendo, ¿no? Que serían los puntos de intersección. Pues tendríamos 2x cuadrada es igual a 1 más x cuadrada. Esto es x cuadrada menos 1 es igual a 0. Entonces vamos a tener que x menos 1 y x más 1 es igual a 0. Y de aquí vamos a obtener dos valores. X es igual a menos 1 y x es igual a 1. Entonces, estos van a ser los límites de integración para la variable x. Entonces, como dijimos que esta es una curva del tipo 1, pues quiere decir que mi integral se va a plantear de la siguiente forma. La integral más externa va a estar en la variable x, que va a ir desde menos 1 hasta 1, y la integral más interna está en la variable y, que va a ir de 2x cuadrada, 2x cuadrada a 1 más x cuadrado de la función que es x más 2y y los diferenciales van a ser en y y luego en x, ¿sí? Que corresponde precisamente a la forma de las integrales sobre una región tipo 1. Y entonces, pues aquí únicamente hay que integrar, ¿no? O sea, no pasa mayores. Recuerden que vamos a integrar primero respecto a la variable y por lo tanto la variable x pues se va a comportar como una constante. Entonces, integrando de esta manera vamos a tener xy más y cuadrada evaluado de 2x cuadrada a 1 más x cuadrada. Recuerden que como integramos únicamente en la variable y, entonces solo en la variable y es en donde evaluamos, ¿sí? La variable x se sigue computando como constante. Entonces esto va a ser x por 1 más x cuadrada más 1 más x cuadrada al cuadrado menos x por 2x cuadrada menos 2x cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Evaluando aquí los límites. Y entonces vamos a simplificar aquí. Esto sería x más x cúbica más, esto va a ser 1 más 2x cuadrada más x cuarta menos 2x cúbica menos 2x cuarta. ¿Ok? Y pues aquí simplificamos. Esto es de menos 1 a 1 y vamos a tener menos x cuarta. El 2 cuarta no debería ser 4x a la cuarta. Ah, sí, tiene toda la razón. Ok. Este es 4. Y el otro sí es x cuarta. Entonces esto va a ser menos 3. Menos 3x cuarta menos x cúbica más 2x cuadrada más x más 1 de x. ¿Sí? Creo que ahí está bien. Voy a nomás checarlo. Menos 3x cuarta menos x cúbica, 2, sí, más x más 1. Bien, entonces si se fijan, pues esta segunda integral ya es una integral en una sola variable, únicamente en la variable x.
Entonces, pues integramos directamente. Esto va a ser entonces menos 3 quintos de x quinta menos un cuarto de x cuarta más 2 tercios de x cúbica más un medio de x cuadrada más x evaluado de menos 1 a 1. Y pues evaluamos, esto va a ser 3 quintos menos un cuarto menos 2 tercios más un medio menos 1 menos 3, no, más 3 quintos. Hay que mensa, evalué primero el límite inferior. Ay, parece que es lunes. Ahí va. Entonces es límite superior, es el 1, es menos 3 quintos, menos un cuarto, más 2 tercios, más un medio, más 1, menos, ahora sí, límite inferior, va a ser 3 quintos positivo, y luego menos un cuarto, menos 2 tercios, más un medio, menos 1. Y ahora sí, pues aquí ya nada más habría que sumar todo, ¿no? A ver, déjenme ver cuánto queda. Menos 3 quintos, menos un cuarto, tercios, menos 3 quintos más un cuarto, menos 1. Debería de dar 32 sobre 15. ¿Sí? Que más o menos pues es 2.13. ¿Ok? Entonces, la idea aquí, pues, es identificar antes que nada el tipo de región que vamos a tener, es decir, si vamos a integrar respecto a X o respecto a Y primero. Es importante que veamos esto, porque puede que nos simplifique, perdón, o que nos complique mucho la integral. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a integrar la función x por y sobre la región D, ¿sí? Y la región D está acotada por la recta y es igual a x menos 1 y por la parábola y cuadrada es igual a 2x más 6. ¿Ok? Entonces dijimos que lo ideal pues era graficar esto, ¿no? Para ver cuál es la región que tenemos. Entonces vamos aquí rápidamente otra vez al GeoGebra para graficar. Entonces, vamos a tener aquí. Ok, entonces tenemos nuestras dos curvas, que la primera es x menos 1, es una recta, ¿sí? Y la segunda va a ser y cuadrada, y cuadrada, ay, perdón, y cuadrada es igual a 2x más 6, que es una parábola. Entonces, fíjense, podemos tomarla como región 1 y tendríamos entonces curva superior, curva inferior. Entonces aquí la superior pues es la parábola, que es la curva naranja, y la inferior sería la recta. Hasta que llegamos, hasta que pasamos el menos 1. Porque en ese caso la curva superior y la curva inferior sigue siendo la parábola, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, o sea, si hacemos curva superior menos curva inferior, pues evidentemente nos va a dar 0. Entonces, cualquier cosa que integremos pasando el punto menos 1, ¿sí? Cualquier cosa que integremos hacia acá, hacia la izquierda, si tomamos como curva superior y curva inferior, pues nos va a dar 0. Entonces, no nos conviene. ¿Qué nos conviene? Pues tomarlo como curva izquierda y curva derecha. La curva derecha va a ser la recta y la curva izquierda va a ser la parábola. Y eso se cumple en todos los puntos de esta región, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que lo vamos a tomar como curva izquierda y curva derecha, tenemos que despejar la variable x para ambas ecuaciones. O sea, el chiste es dejar una función que dependa de la variable y, ¿sí? Entonces, para hacer eso, pues de estas dos ecuaciones
tenemos que despejar la variable x y luego ya con eso vamos a nosotros a limitar o a delimitar, perdón, los límites, valga la redundancia, de una de nuestras variables. ¿Sale? Entonces, curva derecha es la recta y curva izquierda va a ser la parábola. Vamos a regresar acá al pizarrón. Bien. Entonces dijimos que esta va a ser nuestra curva derecha, que sería nuestra H1, y nuestra curva izquierda va a ser la parábola, que es nuestra H2. Pero para poder lograr esto tenemos que despejar primero que nada nuestra variable x en ambos casos. Entonces, para H1, pues vamos a tener que x es igual a y más 1. Y para H2 vamos a tener que x es igual a y cuadrada menos 6 sobre 2. O igual lo podemos poner como un medio de y cuadrada menos 3. ¿Sí? Entonces, estos van a ser nuestros límites para la variable x. ¿Sí? Entonces, como ya identificamos que esta región tiene la forma de la región tipo 2, pues quiere decir que ahora necesitamos nuestros límites para la variable y, ¿sí? Y para ello, pues hay que igualar, ¿no? O sea, hay que igualar estas dos ecuaciones. Entonces vamos a tener que y más 1 es igual a un medio de y cuadrada menos 3. Entonces, un medio de y cuadrada menos y menos 4 es igual a 0. Y esto pues lo resolvemos con la fórmula general, ¿no? O con alguna calculadora. Y nos debería de dar dos valores. Y1 va a ser menos 2 y Y2 va a ser 4. ¿Ok? Entonces, esos van a ser nuestros límites de integración para Y. Y entonces, pues vamos a plantear esta integral con la forma de la región tipo 2, es decir, la integral sobre la región de la función xy va a ser en y de menos 2 a 4, en x dijimos que iba a ser de la parábola a la recta, ¿sí? De la función por dx dy. ¿Sale? Entonces, pues primero que nada tenemos que integrar respecto a la variable x. Vamos a recordar que al integrar en x, pues la variable y se va a comportar como constante. Entonces, esto va a ser de menos 2 a 4, menos 2 a 4, de, si estamos integrando con respecto a x, pues vamos a tener x cuadrada sobre 2 por y, evaluado de un medio de y cuadrada menos 3 a y más 1. ¿Sí? Y recuerden que estos valores, o sea, los valores de estos límites, de estas funciones, las vamos a sustituir únicamente en la variable x, porque es respecto a la cual estamos integrando. Entonces, esto nos va a quedar como y por, lo voy a sacar para no escribir tanto, vamos a tener y más 1 al cuadrado sobre 2 menos, bueno, creo que el sobre 2 también lo puedo sacar, para simplificar un poco, así. Entonces vamos a tener y más 1 al cuadrado menos un medio de y cuadrada menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría como un medio de y por, esto va a ser y cuadrada más 2y más 1 menos un cuarto de y cuarta, por este menos, por este más, 3y cuadrada, más 3y cuadrada, y luego menos 9 en dy. ¿Sale?
Y entonces, pues, aquí simplificamos, ¿no? Tendríamos el 1 medio aquí se queda, la integral de menos 2 a 4, y esto va a ser y cúbica más 2y cuadrada más y menos 1/4 de y quinta más 3y cúbica menos 9y, multiplicando por la y que habíamos dejado acá afuera. Y ahora sí, sumamos los términos semejantes para luego poder integrar. Entonces esto sería menos 1/4 de y quinta, y cuarta no tenemos, y luego esto va a ser más 4, sí, más 4 y cúbica, y cuadrada más 2y cuadrada, y menos 8y de y. Y esta función que nos queda, pues es una función que depende de una sola variable, ¿sí? Que podemos integrar directamente. Entonces esto va a ser 1 medio por menos un cuarto, 4, 24 de y sexta, más y cuarta, más 2/3 de y cúbica, menos 4y cuadrada, evaluada de menos 2 a 4. Y pues ya, ¿no? Aquí habría que evaluar todo. Y cuarta, 2/3, sí. Entonces tendríamos 1 medio por menos 1 sobre 24 por 4 a la sexta, más 4 a la cuarta, más 2/3 de 4 al cubo, menos 4 por 4 al cuadrado, menos 1 sobre 24 por menos 2 a la sexta, más menos 2 a la cuarta, más 2/3 de menos 2 al cubo, menos 4 por menos 2 al cuadrado. Sí, y ya pues esto lo calculamos, ¿no? Según yo, ya multiplicando por el 1 medio y todo, esto nos debería de dar 36. ¿Sale? Entonces, no quiere decir que no se puede integrar, ¿sí? Por un método o por el otro, o sea, por una región o por la otra, sí se puede. El chiste es que siempre va a haber una que sea un poco más sencilla. La idea es identificar eso, pues graficando la región que tenemos, ¿no? Entonces, una vez identificada la región y seleccionada la forma en que vamos a integrar, pues la idea es que la primera integral sea en términos de una variable y la segunda integral sea en términos de la otra variable, de manera que en la primera integral podamos sustituir la función, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, si estamos integrando una función, ¿sí? Y estos límites de aquí son funciones en X, pues entonces esta debería de ser una variable en Y, para que luego cuando integre en Y sustituya yo las funciones en X y la segunda integral pues ya me quede una integral en una sola variable, ¿sí? Que en este caso pues sería en X y viceversa, ¿no? Entonces, ¿sí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Déjenme detener aquí la grabación.